Vamos a ir empezando. Antes de comenzar con el taller, quiero platicarles de un cuadro más. Un cuadro más que ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla y que refleja los últimos 5 pasos de la apelación de autos. Los últimos 5 pasos de la apelación de autos. Dice el paso 10: admitido el recurso, el tribunal señala audiencia de vista dentro de 10 días, de acuerdo con el artículo 568. Paso 11: en la audiencia las partes pueden argumentar oralmente, ampliar o modificar sus fundamentos en relación a los agravios, de acuerdo también con el 568. Paso 12: en la audiencia las partes pueden participar sin réplica y el presidente puede interrogar a las partes de acuerdo con el artículo 569. El último paso: cerrado el debate, se emite la decisión, o si no fuere posible, la decisión se emitirá dentro del término de 3 días siguientes al debate. La resolución podrá confirmar, modificar, revocar o reponer el procedimiento. Compañeros, no quiero pasar la oportunidad de platicarles algo que pasó el día de ayer con el grupo que se quedó en este ambiente y con una pregunta que la compañera, ¿dónde está Susana? ¿Susana? Que la compañera Susana lo planteó durante el receso. Fue lo siguiente: en el día de ayer con el grupo que se quedó acá trabajamos el incidente de incompetencia, ¿correcto? Y lo trabajamos dentro de la audiencia inicial, donde lo lógico es controlar la detención, formular imputación, declarar al inculpado, que se vincule y que se dicte la medida cautelar. Pero se trató de romper el hilo de esa audiencia, insisto, con el incidente de incompetencia, ¿correcto? Ese incidente se resolvió invocando el artículo 91 de tu código, que en el sistema tradicional tenemos también conocimiento, o sea, que hay actos urgentes que se pueden resolver y después discutir si soy o no el competente. Hay actos urgentes, artículo 91 del nuevo código, que tengo que resolver, como la vinculación al proceso, y después declararme incompetente, ¿correcto? La pregunta que hizo Susana fue la siguiente: Gesber, mira, me queda completamente claro el artículo 91 del código, ¿no? Los actos urgentes. Sin embargo, me suena al oído el último párrafo del artículo 88. El último párrafo del artículo 88 que dice, ¿no? El juez que acepta su competencia, contra su decisión procede la apelación con efecto suspensivo. El juez que acepta su competencia procede la apelación con efecto suspensivo. ¿Cuál era la pregunta de Susana? Fue la siguiente: Gesber, si yo acepto que soy el competente y en ese momento me apelan, como es una apelación con efecto suspensivo, ¿ya no podré dar cumplimiento al 91? Insisto en la pregunta para los demás que están llegando. El día de ayer se trabajó el incidente de incompetencia, básicamente con el artículo 91. ¿Qué dice el artículo 91? Que a pesar que se plantee una incompetencia, hay actos urgentes que el juez tiene que hacer, como la vinculación a proceso. Sin embargo, Susana, una de sus compañeras, le pregunta a Gesber, pero el 88 dice que contra la decisión del juez que acepta la competencia procede el recurso de apelación, pero con efecto suspensivo. ¿Cuál fue la pregunta de Susana? Gesber, ¿qué pasa si yo digo que soy la competente y en ese momento me apelan? Como es una apelación con efecto suspensivo, y número 2,
ya el juez no decide por su admisión, sino el tribunal de alzada, e insisto, es con efecto suspensivo, ya me impide vincular al proceso. Susana me comentó que en el sistema tradicional, cuando eso le ocurre, ella primero soluciona el formal prisión y después señala si es o no la competente. ¿Eso se puede trasladar en el sistema nuevo? Por supuesto que sí. Y eso lo representó, insisto, para los compañeros que estuvieron en el otro aula, el grupo que se quedó acá. Se le planteó justamente al tribunal, al juzgado que estuvo compuesto por Rosa, ¿no? Sí. Oye, Rosita, tú eres incompetente, entonces no hagas la audiencia. Rosita dijo, perdóname. Por mandato 91, necesito escuchar la formulación de imputación, resolver la vinculación al proceso, y después que haya resuelto esos temas, veré si soy o no competente. Y si resuelvo porque soy competente, tiene dos opciones: como en el tradicional, o apenas el auto de vinculación al proceso, o apenas por mandato del 88 mi decisión, en la que yo mismo me confirmo como un juzgador competente. Tengo dos opciones: o apelo a la vinculación, o apelo a mi decisión en la cual me declaro competente. Y ambas apelaciones serán con efecto suspensivo. Pero esas apelaciones se interponen después de haber cumplido con el 91, después de haber realizado esos actos urgentes, como resolver la situación jurídica dentro del plazo de 72 horas. ¿Correcto? Muy bien, solamente les quise compartir lo sucedido con el grupo que se quedó aquí cuando trabajamos el incidente de incompetencia y manejábamos los artículos 88 y 91 del código. ¿Correcto? Bien, ahora sí voy a pedir a Ivette dos favores, o también a Manuel. Primer favor, apagar el proyector, y el segundo favor, si me pueden prender las luces de aquí en adelante. Ya sin más preámbulo, vamos a hacer nuestro taller. El auto de vinculación a proceso. ¿Correcto? No va a haber separación de grupos, al menos no por el día de hoy jueves. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Iben, por apagar el proyector. Muy bien, gracias. Ahora sí, el auto de vinculación en sus manos. Quiero ver en sus manos. ¿Listos? Te voy a ayudar a recordar su contexto. Es un caso que sucedió en la ciudad de Guanajuato, por eso ustedes ven el encabezado. ¿Correcto? Es un delito en la cual, estoy dando generalidades porque el chiste es que tú lo hayas leído. Es un delito por el cual el imputado se le atribuye el haberlo realizado con un arma, con un arma. Y pues, desde el 19 constitucional, segundo párrafo, nos advierte de que si el delito es cometido con medios violentos, procede en primer lugar la prisión preventiva oficiosa. ¿Correcto? Ustedes lo vieron anteriormente con el doctor Hidalgo y sobre todo leyendo ustedes mismos sus normas, que el 19 constitucional señala en su segundo párrafo que si el delito es cometido con medios violentos, procede la prisión preventiva oficiosa. ¿Correcto? En ese auto la jueza, te estoy dando pinceladas nada más, señala dos ideas, por lo menos estas dos ideas. Primero, que prisión preventiva oficiosa, que está en el 19 del segundo párrafo de la Constitución, no significa obligatoriedad.
que lo oficioso no significa obligatorio. La jueza me da a entender que lo oficioso es solamente para saber si el debate se abre por iniciativa de parte o si el debate se abre porque el juez lo decide abrir. Lo oficioso, dice ella, ¿cómo inició el debate? Pero oficioso no significa obligatorio. A pesar de que es un delito de los previstos en el 19 constitucional, segundo párrafo, no tengo la obligación, dice la juez de Guanajuato, de imponer la prisión preventiva. Primera situación. Segunda situación que aparece en ese auto de vinculación a proceso. Me imagino yo que en el Código Penal de Veracruz tendrán una figura siguiente: el delito de portación de armas ilícitas o indebidas. ¿Sí lo tienen ustedes? El delito de portación de armas indebidas no lo tienen. Muy bien. A nivel local, no, hermoso. Pero Guanajuato sí tiene el delito de portación de armas indebidas. Y digo Guanajuato porque de ahí proviene este auto. ¿Correcto? Pero en el Código Penal de Guanajuato, el delito de portación de armas indebidas viene precedida por una lista de armas indebidas. ¿Correcto? En su mayoría, pues, armas de guerra. ¿Sí? Entonces la juez de control dijo: y el arma que la fiscalía menciona en realidad no es un arma. ¿Y por qué no es un arma? Porque no está en la lista de armas indebidas, que en Guanajuato es delito. ¿Correcto? El fiscal en ese momento se da de cabezazos en la pared, porque dice: juez, estamos hablando de una navaja 007. Y tú dices que la navaja 007 no es un arma. No, no es un arma la navaja. ¿Cómo que no es un arma la navaja? Si yo le corto el cuello a Ivette, el desgraciado muere. No es un arma. La jueza dijo: no, no es un arma. La navaja no es un arma. No es un arma. ¿Y por qué no es un arma la navaja? Repito el argumento: porque no está en la lista del delito de armas indebidas. La pregunta es: porque la navaja no está en la lista de delitos de armas prohibidas, ¿deja de ser un arma? No lo sé, no te adelantes, no te emociones. Y segunda pregunta: ¿la prisión preventiva oficiosa no es obligatoria? ¿Oficioso es sinónimo de obligatorio? ¿O el legislador se equivocó? Debió de haber dicho no prisión preventiva oficiosa, sino prisión preventiva obligatoria. Oficiosa es igual que obligatoria. Y esa medida cautelar prevista en el artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo, que en el estado de Veracruz lo encontramos, a ver, en el artículo 200, el artículo 300, así como la película 300, el artículo 300 del Código de Veracruz. Esa prisión preventiva oficiosa que está en el 300 de Veracruz, ¿es obligatoria? Como dice la jueza de ese auto, no es obligatoria. Claro, también obviamente hay que ver los derechos humanos, el artículo primero, el artículo 300, el principio de proporcionalidad. En otras palabras, ¿oficioso es obligatorio? Según la jueza de ese auto, no. Entonces, si estás ante un feminicida, porque el 300 habla de un feminicidio, no necesariamente le darás prisión preventiva. ¿O sí le darás? ¿Oficioso es obligatorio o no? Bueno, esas son las preguntas que ese auto ha señalado. ¿Correcto? El taller de hoy no va
permítame decirte, no va a simular la audiencia de vinculación. El taller de hoy va a simular la audiencia de vista, ¿correcto? Con una apelación interpuesta contra ese auto donde la sala lo ha admitido a trámite con efecto suspensivo, y estamos en esa audiencia de vista en la cual la sala escuchará nuestros fundamentos y luego a señalar el fondo de su decisión, ¿correcto? Por ende, voy a suplicar, no sé si Ivek o Manuel, 3 sillas que reflejen 3 magistrados en la mesa principal. Ya voy pidiendo que 3 compañeros del Poder Judicial, valientes, voluntarios y sobre todo intrépidos, los que no pasaron ayer, muy bien, me levantan la mano los compañeros del Poder Judicial que no pasaron ayer. ¿Quién no pasó? Ahora, nadie le levanta la mano. Los que no pasaron ayer, ¿quiénes fueron del Poder Judicial? Todos los del Poder Judicial levanten la mano. ¿Cómo que se fueron? No, aquí no, aquí está la licenciada. Oye, ya pasó con Daniel. Ah, ya pasó. Aquí está la licenciada Pau. ¿Quién? Rosita, amiga mía, ya sabes, Rosita, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Dime 3 nombres de compañeros, dime nomás al oído si quieres, dime los nombres de 3. El licenciado Pueda. Joder, 1, por favor, pasa aquí adelante. ¿Quién más? La licenciada Paola. La licenciada Paola, pasa aquí adelante. 2, ¿quién más? No, ella pasa bien. ¿Qué? Pero hoy tú no tienes promoción, sube magistrado. Ah, sí. Una más del Poder Judicial, uno más. ¿Quién? Susi, la licenciada Susi. Susanita. Ven, mi amor, ven, chiquita, ven. Muy bien, los 3 compañeros mencionados al trono del poder. Ya saben que la persona que se sentará en medio de estas 3 sillas dirigirá la audiencia, tendrá la voz mandante. A ver, ¿quién se sentará en esa silla de en medio? Vemos a la primera compañera, se sentó al costado. Vemos a la segunda compañera. Compañero, muy bien, ahí está. Bendito de la magistrado. No cualquiera es magistrado. Exacto. Muy bien. Sugiero que vayan conversando entre ambos, para que más o menos vayan viendo cómo realizar la audiencia de vista. Entre comillas, de la defensa.
Ah, perfecto, yo sí. Escuchen eso. Pónteme. Licenciado, ¿por qué usted? Licenciado. Muy bien. Pregunto al amable auditorio. ¿Es un auto de vinculación? La lógica sería que sea la defensa quien apele. Pero en este caso concreto, donde la jueza niega la prisión preventiva de oficio del 300 de Veracruz y nos dice que un cuchillo no es un arma, pues si no es un arma, ¿qué será? No lo sé. ¿Quién por lógica debería de apelar? ¿La defensa o la fiscalía? Entonces, ¿estamos en consenso que el apelante será fiscalía? Entonces necesito a dos bravos de la Procuraduría, bravos, leones o leonas, que de veras ya no toda sangre en sus venas, sino procuración de justicia para que grite agravios, grite fundamentos, que se haga valer la justicia. Manuel, necesito 2 sillas más, por favor, si es posible hasta 3. Oye, por aquí, no sé si por aquí hagan sillitas para que puedan subir. Por ahora, 2 bravos, 2 bravas fiscales, cuyos sueldos no son menores a 50,000 al mes. Así me han dicho que me reclusan. Así me han dicho. ¿A quién? A ver. Levanten la mano los que son de la Procura, a ver, para yo identificar los que son de la Procura. ¡Nadie! ¡No, nadie! 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién? Ya, 3 fiscales, no van a ser 2, 3 ya. Una silla más por aquí, Cate, ya, para que no estén solos. 3 ya. 3 bravos, 3. Ahí está el subprocurador, ¿qué más? Los 20. Muy bien, a ver. Una más. A ver, levante la mano el compañero de la Procura que en este mes cumple años, en marzo. A ver. Pilar, ven para acá. Espérate, Pilar, no te emociones, ven para acá. Ven, Pilarcito, ven, mi amor. Sube, Siéntate aquí. Pilar, yo sé que a ti no te gusta el chisme, pero te entretiene. Dile al oído y pegadito el micrófono el nombre de 3 de tus compañeros que subirán. No los mires, que no te intimiden. Dile más con el micrófono sus nombres. ¡Ofir! ¿Quién es Ofir? Ya pasaron. Ya pasaron. Seguro. Otros que pasen nuevos.
No. Ya pasó con José Daniel. Yo pasé ayer también con la comunidad. Pues, Los demás compañeros que no han pasado. sí, porque él fue ministerio. El licenciado Raúl no ha pasado. Y estuvo en una agencia del Ministerio Público. ¿Quién es Raúl? Él. Y estuvo en una agencia del Ministerio Público. ¿Raúl? ¿Quién es Raúl? ¿Dónde va Raúl? ¿Quién es Raúl? ¿El de Arata? ¿Raúl? Sí, se da mi lugar, por favor. Él no ha pasado. Sí, ¿cómo no? Sí, ayer pasaste. No, ayer pasé. Yo ayer pasé. Ahora, levante las manos los que no han pasado. No, Raúl pasó ayer. Ahora, mira, ahora. Confía dónde pasé. Muy bien. Muy bien, ahí está Paulo. No, al menos que el veracruzano no se raja, así me han dicho. ¿Qué dirán? Podría estar equivocado, pero callado nunca. Bueno. Ya que se quede aquí, aquí también. Somos los fiscales, de verdad. Ya que se quede aquí también la señorita. Sí, Sí, ya. José, No, yo no me pero José, Ivonne. Ángeles, ¿quién es Ángeles? Ángeles, nunca te he escuchado Ángeles. Por favor, dame ese gusto, dame esa dicha, mi vida, mi reina. Ven aquí adelante, por favor. Mira, hasta te voy a quitar el polvo del piso para que tus santos pies no se ensucien. Ven, Ángeles, por favor, en medio como una reina. Ahora si vayan, diga agravios, agravios. Ahora sí, lo bravo de lo bravo, lo desgraciado de lo desgraciado. Necesito 3 defensores que odien a los fiscales, que odien a los jueces, que odien y odien a todos, no importa. 3 de esos. 3 defensores que no tienen sangre en la vena. ¿Quién? 3 defensores que son capaces hasta de abofetear a Raúl, a Ángeles, Sofía, tirarle cabezazos a Susana, qué sé yo. ¿Quién? Ahí están los bravos. Ahí está el grupo Charlie. Jafín. Tu nombre mío de recordar. Jesús y Roberto. Siéntense, por favor. Defensores, porque no sé si se van a adherir o no. La pregunta es esa: ¿les conviene que a su cliente no les haya clavado prisión preventiva? ¿Y les conviene que la jueza haya dicho que el cuchillo no es un arma? Analícenlo, porque no se van a adherir o no. Muy bien. Amado público, respetado auditorio, quiero que por favor todos miren el escenario. Aquí ustedes se encuentran a 9 valientes, porque simular una audiencia de vista en segunda instancia con magistrados en un proceso estrictamente oral, ya tienen que sacar reglas orales, señores magistrados, orales, con 3 fiscales que son unos desgraciados y con 3 defensores. ¿Están sonriendo, defensores? ¿Qué se ríen? En la foto, ustedes no se ríen, ustedes son unos desgraciados. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, micrófonos. Susanita, ¿cómo es tu nombre, por favor, amigo? Pau. Y Joel, por favor, prueben el sonido del micrófono, prueben que lo tengan prendido, ¿no? Y vente un segundo, muy bien. 2, 3, 3, 3. Uno para ustedes. 3, 3, 2, 2, 4, 4. 1 para ustedes. ¿Está apagado, Pau?
Ahí donde dice prender, capaz. Creo que no tiene batería. No tiene... Dos, tres, cuatro, cuatro. ¡Muy bien! Señores fiscales, señores defensores, señores magistrados, si me escuchan por un segundo, señores magistrados, señores defensores y señores fiscales, mi última recomendación para los 9, por favor, Ofir, mi última recomendación para los 9, y te lo digo con la mano en el corazón porque soy tu amigo. Mi recomendación es la siguiente: que el Señor Jesucristo tenga misericordia de sus almas. Vamos a empezar. Ya nos quedamos callados y dejamos al azar. Buenas tardes a todos los presentes. Nos encontramos reunidos en la sala de juicio oral de Alzada para el efecto de llevar a cabo la audiencia de vista, por lo cual se declara abierta y solicito a las partes hagan su registro correspondiente. Por parte de la Fiscalía, ¿quién se encuentra? Enojo Alvarado por parte de la Fiscalía. Ángeles Martínez por parte de la Fiscalía. Licenciado Ofir Gutiérrez por parte de la Fiscalía. Gracias. Por parte de la defensa. Licenciado Sumo Quezada, como usted va a confirmar anteriormente registrada en el tribunal. Licenciada Yasmín Domínguez Martínez, con cédula profesional 2427025, también registrada en los libros de esta alzada. Licenciado Roberto Salvador Ramos, con cédula profesional debidamente registrada en esta sala de audiencia. Muy amable. Una vez que se ha hecho el registro correspondiente de las partes, este tribunal colegiado también hará el registro pertinente por parte de la suscrita, licenciada Paula Morales Marín, como magistrada presidenta. Licenciada Susana Salas Cuevas. Rodrigo Joven Armas Salinas, vocal. Ahora bien, como dije al inicio, nos encontramos reunidos para el efecto de que se desahogue en este momento la audiencia de vista con motivo del recurso de apelación interpuesto al auto de vinculación a proceso de fecha 4 de marzo del año en curso, el cual se tiene por bien admitido con fundamento en el artículo 553 del Código de Procedimientos Penales en vigor, teniéndose el efecto devolutivo, toda vez que la resolución impugnada satisface las exigencias contenidas en el artículo 561, al ser el auto de vinculación a proceso una resolución apelable, dada su naturaleza, el recurrente se encuentra legitimado para interponerla, siendo en este caso la Fiscalía. Y tercero, el recurrente ha cumplido con los requisitos de tiempo, forma y contenido al haber expresado sus agravios por escrito y al haberlos hecho llegar a este tribunal de alzada, por lo cual se tiene por bien admitido el recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación. Ahora doy el uso de la voz a la Fiscalía para que manifieste lo que a sus intereses conviene. En principio, su señoría, gracias. Esta Fiscalía hizo expresión de interponer el recurso de apelación contra la decisión de la juez de control, toda vez que con su pronunciar, si bien es cierto que se pronuncia vinculando a proceso a la persona que pudiera tener responsabilidad con los hechos
puestos en su conocimiento y que pudiera aparecer como responsable de la comisión de un hecho que la ley califica como delito, precisamente el de lesiones graves. También es cierto que irroga agravio a esta representación social el hecho de una inexacta valoración de la ley prevista por la fracción primera del artículo 555 de nuestro Código Procesal de la materia, en razón de que la juez, única y exclusivamente de acuerdo a su leal saber y entender, sin fundamentar ni motivar de mayor forma su razonamiento, expresa que no ha lugar a decretar la prisión oficiosa del inculpado. En este caso, esto desde luego expone gravemente a la persona agraviada, porque de los hechos igualmente se desprende que ambos, inculpado y agraviado, comparten con mucha cercanía las viviendas. Y es justamente ese uno de los primeros motivos que da lugar a la agresión que sufre alteramente por parte del inculpado, el hecho de que, no respetando ni siquiera la intimidad del domicilio, penetra, levanta de la cama al hoy agraviado y le ocasiona lesiones graves utilizando un instrumento que debe ser considerado igualmente como arma. Igualmente aquí estaríamos apelando a que la juez sin mayor razonamiento, la juez de control sin mayor razonamiento, igualmente no valora adecuadamente el instrumento con que se cometen los delitos, con que se comete el delito, y que es justamente un instrumento que se le da el uso de un arma. En función de esto, y en términos de lo que dispone el artículo 19 constitucional, la prisión es oficiosa para cuando se haya cometido un delito con medios violentos como armas, como en este caso fue justamente la utilización de una navaja conocida como 007, que en términos adecuados puede ser un instrumento para cortar desde una naranja hasta cortar una hoja de papel, pero con una intención dañada y dolosa como la que reflejó, como la que desplegó el inculpado, se utilizó justamente como un arma tendiente a satisfacer la intención de privar de la vida, que finalmente quedó únicamente señalado como una lesión grave. En función de todo eso, es que en un principio esta representación social hizo valer el recurso de apelación, pero para los efectos suspensivos, en términos de la fracción segunda del artículo 564, toda vez que la resolución apelada no debe ejecutarse, toda vez que al hacerse sin este efecto estaría dejándose en libertad a la persona y exponiendo en grave manera la seguridad del agraviado por las razones que ya fueron expuestas. No sé si mis compañeros quieran complementar. Únicamente agregar el artículo 270. ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? En la fracción segunda dice garantizar la seguridad de la víctima o el ofendido. En este caso, si dejamos en libertad al presunto, la víctima no estaría segura debido a que viven en el mismo domicilio. ¿Es cuánto por parte de la Fiscalía? Es cuanto, señoría, únicamente solicitando que la decisión de la juez de control sea revocada para efectos de que sí dicte la medida cautelar de prisión preventiva, independientemente de la garantía caucional que se le está solicitando también por parte de esta Fiscalía, independientemente de que la atención haya sido recibida por la víctima en un hospital público, no es obstáculo para que se pueda garantizar igualmente una correcta atención a futuro. Gracias. Por parte de la defensa, ¿qué tiene que decir al respecto? Respecto a los agravios que hace la representante social, y en el cual trata de esgrimir lo que él denomina como agravio, solicitamos en forma conjunta se desestimen. Primero, porque en ningún momento atacan el fondo literal de cada uno de los elementos con el cual considera que le causa agravio. Lo hace de manera escueta, y por lo tanto consideramos que el recurso interpuesto debe declararse improcedente. Por lo tanto, también consideramos respecto a lo que él considera oficiosa, en cuanto a la acción que debería ser oficiosa, nosotros nos remitimos a considerar que el término oficioso es para su estudio, no sinónimo de obligatoriedad, por lo que a juicio de la defensa
consideramos que la apreciación que asume el representante social es totalmente ambiguo y infundado. Y en cuanto al término del arma que pretende también conceptualizar, compartimos el criterio del juez que emitió el auto que se recurre en virtud de que si no está considerado en la ley, no se encuentra dentro de la lista de las armas que señala, entonces no puede ser instrumento o parte del delito, por lo que en su momento se debe desechar ese recurso. Bueno, una vez que se han escuchado las partes, ¿y es cuánto por parte de la defensa? Sí, nada más, su señoría, precisarle que en base a las consideraciones vertidas por la codefensa en esta sala de juicios orales, le solicitamos confirme la resolución de la licenciada Gloria Esther Hernández como juez de control. Sí, señalando nada más adicionalmente que siendo el órgano del Ministerio Público un órgano técnico, no se le puede suplir la deficiencia en la queja planteada y por lo tanto y por las consideraciones que esgrimió el abogado, que también defiende de forma conjunta este caso, deberá desestimarlos y declarar improcedente el recurso hecho válido. Ahora sí es cuando por parte de la defensa. Ahora bien, una vez escuchadas a ambas partes, este tribunal considera procedente a fin de que se haga una correcta impartición de justicia, con fundamento en lo que establece el 569 de nuestra ley instrumental en vigor. La sentencia será pronunciada dentro de los 3 días siguientes. Gracias. Bien aplicada. Ya pasaron los 3 días. Al día siguiente. Los 3. ¿En serio? Ahí dice, me lo permite. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Bravo. Un aplauso por los 9. Solamente les digo que en el segundo y último simulacro que saldrá ya el resto, ya no hay 3 días, ya vamos a imaginarnos que lo va a resolver acá. Entonces los otros 9, muchas gracias compañeros, muchas gracias. Digámoslo que sea nuestro primer acercamiento, ¿sí? Pero ya en el segundo simulacro les ruego que resuelvan, ¿sí? Que resuelvan. Bien, vamos por partes. Me gustó la fiscalía porque fijó el agravio en un tema de interpretación, ¿no? De sentido de la norma. No es que la juez de Guanajuato, Gloria, desconozca la prisión preventiva oficiosa, sino es la interpretación que esa juez le dio a su carácter o no de obligatorio, ¿correcto? Y eso me baladí, compañeros, porque ya que estamos tanto en la onda del control de convencionalidad, ¿será convencional? Es en forma de pregunta, ¿eh? ¿Será convencional una prisión preventiva obligatoria? Porque todos sabemos que en el artículo 300 del Código, la citada medida cautelar descansa en un catálogo de delitos. O sea, ¿puedo yo ser primo delincuente? ¿Puedo yo tener domicilio conocido? ¿O puedo yo tener trabajo conocido? Pero por estar dentro de ese catálogo de delitos, ya por imperio de la ley, la prisión preventiva me toca como la cautelar proporcional. Ya no es un tema de proporcionalidad, la ley la presume. Pero soy primo delincuente, sí, pero feminicidio, mi hermano. Pero tengo domicilio conocido, trabajo conocido, sí, pero es violación, mi primo.
por el catálogo de delitos se hace proporcional la prisión preventiva. Para ir no muy lejos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan el caso de Kalimba? ¿Sí lo recuerdan a Kalimba? Sí. ¿Del caso de Dayana? ¿Sí? Kalimba es un artista conocido. Sí. ¿Nos puede o no nos podría dar un domicilio conocido? Sí. Probablemente el moreno sea primo delincuente. ¿Sí o no? Sí. Y probablemente a la Dayana, en sus tiempos de preparatoria, capaz a la Dayana le decían la mayonesa, la acción con X, porque arrasa con la grasa. Posiblemente, no lo sé. Pero eso impidió librar una orden de aprehensión contra el moreno. ¿Por qué razón? Por el delito. Por la naturaleza del delito. Por eso me dirijo a los abogados defensores. ¿Es una mala estrategia destruir el artículo 300 del Código de Veracruz con los clásicos argumentos de primodelincuente, domicilio, trabajo? El 300 tiene su implicación en la gravedad del hecho. Lo que deberías atacar, defensor, es si existen datos de prueba que me acrediten esa gravedad. ¿Sí me explico bien? Datos de prueba que me acrediten esa gravedad. Y ahora me dirijo a la Procu. Procu, tú al trabajar el 300, trabájalo con la misma lógica de un auto de vinculación. ¿Cómo que la misma lógica de un auto de vinculación? Haciéndole recordar al juez de control que cuentas con datos de prueba que acreditan los elementos de cualquiera de los delitos mencionados en el citado artículo 300. Cuidado, Procu, en exagerar los argumentos. Algo que tenemos que cortarlo, y a lo sano es el fiscal todoterreno, ¿no? Su señoría, prisión preventiva oficiosa, porque el delito que se le imputa a Hesbert es el delito de violación sexual. Pero también déjame decirte de que necesito la prisión preventiva porque necesito garantizar el éxito de mis investigaciones. Y déjame decirte también, juez, que necesito la prisión preventiva porque debo de garantizar que el inculpado va a comparecer a juicio. Perdón, si ya se actualizó el 300, los otros argumentos superfluos. Y todavía fiscal nos arriesgamos. ¿Por qué? ¿Qué datos de prueba son básicos en una investigación de violación sexual? 1. 2. ¿Quién es? Muestras. 3. La comparativa de el psicológico, la entrevista de la víctima, ¿correcto? Yo te pregunto, ¿eso lo hacemos en investigación inicial o en investigación complementaria? En inicial. Ahora imagínate un fiscal que cuando esté formulando imputación me diga, en la formulación de imputación, cuento con el certificado médico, cuento con el ginecológico, cuento con el psicológico, cuento con la entrevista, con el estudio de prendas, con la toma de muestras, con el genético, cuento también con la propia declaración del detenido, cuento también con el señalamiento. Y luego cuando me esté pidiendo la medida cautelar me argumente, y quiero la prisión preventiva para garantizar el éxito de mi investigación. Cuando la imputación me señaló como 40 datos de prueba, ¿qué le falta más? ¿Sí me explico? O sea, el éxito de la investigación fiscal puede ser un arma de doble filo. Cuando el 300 te dice, trabaja el delito y trabajará la prisión preventiva oficiosa. Defensor, destruye el delito y destruiría la prisión preventiva oficiosa. Pero el problema es para el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene que resolverme si la prisión preventiva del 300 es o no convencional.
si es o no contrario a los derechos humanos. ¿Por qué Gloria en el auto de Guanajuato indica que no es obligatorio? Por una sencilla razón. Esa juez tiene miedo de que la prisión preventiva oficiosa sea inconvencional. Por eso, para eludir el problema que dice, yo no estoy obligada a imponer una prisión preventiva del 300 cuando puedo imponer otra medida cautelar. Lo hace Gloria para evitar cualquier problema de convencionalidad, pero en el pensamiento de ella. Por eso muy bien la Fiscalía como argumenta como agravio el sentido inexacto. Pues la pregunta, vuelvo a insistir, ¿la prisión del 300 es o no convencional? Una cautelar que ya hace proporcional la prisión preventiva en función a la gravedad de los hechos. ¿Es o no convencional? Perdón, está en el 19 constitucional, Hesberg. Sí, pero yo no te pregunté si es constitucional. Yo te pregunté si es convencional. Pero Hesberg, ¿acaso podrá ser no convencional figuras de la Constitución? Sí. Y te doy dos ejemplos reales ocurridos el año pasado. San Luis Potosí, cuando aplicó el arraigo del 16 constitucional. Y Yucatán, mira, un estado tan cerca de acá, Yucatán, la sala aplicó el artículo 38 de la Constitución en su fracción segunda, en el extremo de que al dictarse el auto formal prisión, también se suspenden mis derechos políticos. Yucatán consideró que era inconvencional. San Luis aplicó el 16 de la Constitución. Yucatán aplicó el 38 de la Constitución. Mira, están aplicando normas constitucionales. ¿Se podría aplicar el 19 que regula la prisión preventiva de oficio? ¿O no es necesario porque es una figura que no lesiona los derechos humanos? Porque de todas maneras la Fiscalía tiene que probar el delito y de todas maneras la Fiscalía tiene que probar mi participación. Y si no lo hace, no tengo por qué ponerle 300. ¿Es o no convencional? Ese es el tema del auto del día de hoy, de la prisión preventiva. ¿Correcto? ¿Amigo mío? Sí, yo tengo una pregunta que hacerle, doctor. En el caso de que el juez, si al juez se lo obligara necesariamente a aplicar el 300, ¿qué pasaría cuando se enfrentara en un caso de una persona senecta o enferma por alguna... ya. Cuando se combinan con las excepciones de la prisión preventiva. Rosita. Ampliar un poquito. Sí, Rosita, no me preocupes. Dice el artículo 301, revisión de la prisión preventiva. El acusado y su defensor o el Ministerio Público pueden solicitar la revisión de la prisión preventiva en cualquier momento, cuando estimen que no subsisten las circunstancias por las cuales se decretó. Para ello deberán señalar las nuevas razones y los antecedentes de la investigación o datos de prueba en que se sustente su petición. Bien. Luego dice, recibida la solicitud de revisión, el juez de control citará una audiencia que deberá realizarse dentro de las 48 horas siguientes, en la que, oyendo a las partes, resolverá sobre la continuación, revocación, modificación o sustitución de la prisión preventiva. En caso de considerar la petición notoriamente improcedente, la desechará de plano. Siguiente párrafo. La revocación de la prisión preventiva de oficio procederá solo en los casos de excepción previstos en el artículo 295 de este Código, cuando el auto de vinculación a proceso se dicte o la acusación se formule por un hecho que implique una calificación jurídica distinta y en razón de ello no resulte aplicable la imposición de oficio de dicha medida cautelar. Si nos remitimos al 295, precisamente nos habla de las características que tiene el imputado. Pues puede ser una persona de mayor de 65 años o sus condiciones de salud. Entonces yo creo que en el caso es una de las hipótesis aplicables para la revocación, ¿no?
Ok. El comentario de Rosite del compañero dice, ¿no? Hesberg, imagínate a un señor de nombre X, ¿sí? Que tiene, ¿qué edad les gusta? ¿75 años? 75 años y pues en una noche de copas, una noche loca, ¿no es cierto? Mató en forma dolosa a su mujer, ¿no? Un homicidio doloso, ¿sí? ¿El homicidio doloso está en el 300? Sí, está en el 300 el homicidio doloso. ¿Le correspondería prisión preventiva oficiosa? Fue la pregunta del compañero, a pesar que tiene 75 años. Es importante la edad, sí, porque de acuerdo con el artículo 295 del Código 295, por razones de edad, en general por razones humanitarias, médicas, embarazadas, qué sé yo, podemos prescindir de la prisión preventiva, ¿correcto? Entonces el compañero se preguntaba lo siguiente, Herbert, ¿la edad puede prescindir la prisión preventiva? Pero añado una pregunta más al compañero para enlazar a la respuesta de Rosa. ¿Pero en qué momento hago valer ese acto de prescindir? ¿En la audiencia donde el fiscal solicita la cautelar? ¿O en una audiencia posterior, vamos a llamarle audiencia de revocación de la cautelar? Rosita leyó el artículo que nos habla de una audiencia posterior, la audiencia de revocación de la medida cautelar, ¿correcto? Completamente válida porque las cautelares se rigen por el principio de provisionalidad. Cambia la situación, cambia la cautelar, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿puede ya el juez en la misma audiencia de vinculación a proceso ya prescindir de la prisión preventiva sin la necesidad de generar una audiencia de revocación? En buen cristiano, la edad se antepone al 300, las razones médicas del 295 se anteponen al 300. Si es una causal de revocación, ¿habrá algún inconveniente que el juez de control lo invoque desde un principio? No hay ningún inconveniente. Puede invocarlo, el principio puede incluso la defensa pensional, e incluso el segundo párrafo del 295 nos dice: no gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez en resolución fundada y motivada puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Quiere decir que además el juez deberá de valorar en esas circunstancias, no si hay un riesgo de que... En esa lógica, ¿lo oficioso es obligatorio? Porque tenemos incluso la hipótesis, ¿no?, que marca precisamente... Gloria, la juez de Guanajuato estuvo tan alejada en decirnos que oficioso no es obligatorio. No estuvo alejada. Todavía no hagan mención porque se van a contaminar y ustedes serán los magistrados del segundo simulacro. Solamente analicémoslo. Amigo mío. Gracias. Solamente compartir una reflexión. El nuevo sistema es 100% garantista. Nos implica un cambio del paradigma que tenemos todos los abogados y debería implicar también un cambio en la sociedad en general para aceptar este nuevo modelo y el nuevo sentido de justicia. Justicia no va a ser igual a tenerte en la cárcel en todo momento y por toda razón. Exacto. En función de eso, deberemos estar atentos a que esta aplicación pueda ser cada vez más común y esa interpretación pueda ser cada vez más común, para entender que ese es es la esencia del nuevo sistema. Es lo que tanto quisimos, lo que tanto pedimos, lo que tanto brindamos, aunque no nos hayamos dado cuenta de que se nos concedió la razón. Y lo que ahora va a venir. Exacto, ahorita va como un paréntesis. Vamos a imaginarnos que nuestro gran amigo Ofir, ponte de pie para que el pueblo te salude. Ponte de pie, Ofir. Supongamos que Ofir tenga un pequeño problema.
¿Cuál es el problema de Ofir? Que cada vez que va a esos lugares de esparcimiento para adultos, conocidos como ¿qué? Antros, tables, bulines, ¿no? Bulín, ¿no? Muy bien, dime los nombres de esos lugares donde vas. ¿El cuál? Miau, miau. ¿En serio? Así es el gatito. Miau, miau. Supongamos que a Ofir le gusta ir al miau, miau, ¿no? Y cada vez que va al miau, miau, pues Ofir cambia, se transforma, se suelta la cabellera a nuestro amigo, ¿no es cierto? Y le gusta nalguear a las taiboleras, ¿no? La nalguea. ¿Qué respuesta el derecho le puede dar a Ofir? ¿Prisión preventiva, alejarlo del planeta Tierra? ¿O prohibirla que acude a determinados lugares? La segunda medida. Lo primero o la segunda. La segunda, ¿verdad? Prohibirlo que asista a determinados lugares, ¿no? ¿Quién lo va a vigilar de que no? Bueno, también es un problema activa, oficiosa, eso no obligatoria. Podemos llegar a una primera conclusión, al menos provisional. Ya la escucharé con el segundo simulacro, vayan preparándose las personas que no han salido. La conclusión provisional es que oficioso no es obligatorio, pero en los casos que señala la ley. Edad humanitaria, pues es una primera conclusión provisional. No es obligatorio, pero en los casos que señala la ley. La pregunta es si en el caso de ese auto de vinculación a proceso, estamos ante un caso de un señor de la tercera edad, por razones humanitarias o por razones médicas. Y si la respuesta es negativa, entonces la pregunta de nuevo se actualiza. ¿Podré dejar de aplicar el artículo 300? ¿Podré dejarlo de aplicar por cualquier otra razón diferente al mencionado en el 295? ¿Podré dejar de aplicar el 300 por una razón diferente al 295? Porque no creo que haya problema con el 295, ¿no? El 295 se antepone al 300. La edad privilegia, el embarazo privilegia, las razones humanitarias privilegian. No, las médicas, pero Gloria no trabajó el 295. Luego entonces, ¿podrá también dejarse de aplicar el 300 por otras razones diferentes al 295? ¿Compañera? Doctor, bueno, sale a colación un comentario. Tenemos ahorita el caso muy palpable de la semana pasada, antepasada, ¿no? La líder moral de los maestros que están argumentando precisamente la defensa de esas circunstancias, ¿no? Una serie de enfermedades que presenta para poder sacarla de prisión y que esté en domicilio, ¿no? Pero aquí también hay que ver que a pesar de que tiene propiedades y una serie de circunstancias que le impedirían salir del país, yo creo que sí se va. También hay que ponderar por parte del peligro de fuga, ¿no? Esa circunstancia, ¿no? Muy bien. Entonces, esclarecer un poco más el contexto, vamos a ver, espero yo que en este segundo simulacro el debate sea más rico, porque ya hemos agregado el 295, ya hemos agregado el 300, ya estamos viendo que el oficioso no es obligatorio, pero en los casos del 295 o en cualquier otro caso. Y claro, también está pendiente el tema de la navaja. Para este último simulacro, antes de irnos, quiero a 3 nuevos compañeros del Poder Judicial que ya no me dirán, resuelvo en 3 días. No, ahorita. 3, Susana, ¿quieres querer salir? Sí, tienes razón. Y no está Pau, se fue. Muy bien, lo dices muy bien, Richard.
Pero quiero 3 nuevos más del Poder Judicial. Vamos por el tiempo es cruel. Entonces es nuestro último simulacro y agregar estos nuevos variables. ¿Quién? ¿Quién dice yo? Yo. ¿Quién? 3 nuevos más. Vamos. Del Poder Judicial. Si no, democracia, ¿De cómo que ya no hay? Un montón. A ver. Patricia, 1. Rosa, 2. Y necesito un varón. Un hombre que tenga la voz de trompeta. Mario. Un hombre bendecido por el Señor. Ahí está Mario, también es del Poder Judicial. ¿Quién es Mario? Mario, ahí está el nombre. El varón. El macho alfa. Ya saben que el que se siente en medio tiene la voz cantante. Yo ni voy a mirar para que ustedes decidan quién se sentará en medio. ¿Será Pati? ¿Será Mario? ¿Será Rosita? Vamos a ver quién. ¿Quién se sienta? Nadie es ahora. ¿Quién? Muy bien, Rosita. Rápidamente, 3 más de la Procuraduría. 3 más. Julio, vamos. ¿Qué más? Uno más. Quiero una dama que enamore, una dama que encandile, una dama que nos deje un beso que nos dure hasta el lunes. ¿Quién es esa dama? ¿Quién es esa? Ven. Bien. Uno más. El equilibrio, la prudencia, la sabiduría. Uno más de la Procu. Ivonne. ¿Dónde está? Ivonne, ven para acá. Muy bien, invito a los 3 fiscales sentarse por favor en mi mano izquierda. Rápidamente, el tiempo es cruel. 3 defensores. Ya saben que tienen que agregar esas. Julio, Ivonne y Leo tienen que agregar esas nuevas variables de la prisión preventiva, ¿Sí? 295, 300, control de convencionalidad, qué sé yo. 3 defensores, rápidamente. Vamos, ¿quién? ¿Qué suena? Manuel, ¿algo te sonó atrás? ¿Ah? Bueno, 3 defensores, a ver. Que me estén dando contacto visual, que me estén mirando. Acá todo el mundo ve el piso, ¿quién en el piso? Hortensia, 1, no te he escuchado, Hortensia. No domino de mucho, pero... No, éntrale. Uno más, un varón, que es el equilibrio, que es la virtud, que es la prudencia. Un varón. ¿Quién? Martín, vamos. Un tercero, que es la bondad, la justicia, la paz y el amor. ¿Quién? Que venga sobre todo del estado de Tamaulipas. Allá está el compañero, ya. No te quise poner, pero ya estás. Bien, vayan pensando en sus agravios. Ivonne, Julio te leo. ¿Sí? Mientras Julio llega, Pilar apoya. Ahora Pilar, rápido por el tiempo. Julio, ven Julito. Ahora que se fue Ivonne, Pilar, todo nos pasa. Rápido pensando en los agravios, con las nuevas variables, 295, 300. Ya les aperturé un poco más la respuesta de defensa. Ya les aperturé un poco la...
A la voz de tres, entiendo entonces que la fiscalía será el apelante. Entiendo yo que la defensa decidirá si lo pone o se adhiere. Y la sala resuelve. Pueden individualizar, ganar tiempo al tiempo, de frente pedir responsión al fiscal, Rosa. Como tú desees, empezamos con el tiempo. A la voz de tres. 1, 2, 3. Buenas noches, les pedimos a los presentes que sirvan guardar silencio. Gracias. Bueno, siendo las 19 horas del día 7 de marzo del presente año 2013, procedemos a dar inicio a la audiencia de vista, para lo cual identificaremos a cada una de las partes. En primer término, la Fiscalía, por favor. Soy Leonorita Pérez, con credencial expedida por el señor procurador número 34.721, y ya se encuentra registrada en los archivos de esta alzada. Licenciada María del Pilar Acevedo Holguín, por parte de la Procuraduría. Julio Muñoz Díaz, una personalidad acreditada ante este honorable tribunal de alzada, representante de la Procuraduría General. Muchas gracias. Ahora la defensa, les pedimos que sirvan identificarse, por favor. Por parte de la defensa, soy el licenciado José Martín Rivera, abogado defensor, con cédula profesional número 1605, expedida por la Dirección General de Educación Pública, misma que le haré llegar a su despacho con el domicilio para recibir notificaciones. Mi nombre es licenciado Tensi Solano Méndez, cédula de clave. Licenciado Jorge Velarde Gómez, con datos para el ejercicio de la profesión, previamente registrados. Gracias. Bueno, una vez que todos los presentes se han identificado, procedemos a identificar a los integrantes de este tribunal colegiado de lo penal del Distrito Judicial de Jalapa, Veracruz. La suscrita, licenciada Rosa María Hernández Mora, en mi carácter de presidente del tribunal. Concepción Patricia Fajardo Paredes, magistrada vocal. Mario Vivanco Garcelo, vocal. Gracias. Bueno, procedemos a declarar formalmente aperturada la audiencia de vista que contempla el artículo 569 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado. Concediéndole el uso de la voz a la Fiscalía, toda vez que con antelación ha sido admitido el recurso de apelación que han interpuesto en contra de la medida cautelar pronunciada en el auto de vinculación a proceso. Adelante, Fiscalía. Señoría, pues fundamentamos la apelación en base al artículo 555, fracción primera, debido a que el inferior en grado no aplicó o aplicó inexactamente la ley. Esto es que pues no consideró el uso del arma punzocortante consistente en una navaja 007 como un arma indebida. También pues no fue del criterio de que como medida cautelar se tomara la prisión preventiva. Esto es lo que nos causa agravios respecto al auto de vinculación a proceso, en virtud de que el artículo 19 constitucional, párrafo 1, menciona
que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando se trate de delitos cometidos con medios violentos como armas, que es la que se utilizó en este caso, una navaja 007. Y la ley secundaria, en el artículo 300 del Código Procesal Penal, que se va a leer, señala lo siguiente. Bueno, que es Se le pide a la defensa que por favor guarde silencio para que podamos continuar correctamente el desahogo de la presente audiencia. Gracias. Adelante, fiscalía. Sí, que con fundamento en el artículo 300, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos, como lo establece también en la fracción cuarta, delitos cometidos por medios violentos en el inciso A, que son las lesiones dolosas, previstas por los artículos 137, fracciones tercera a la séptima y 138. Agregaríamos, su señoría, que si bien es cierto que el propio Código de Procedimientos Penales señala en el artículo, ¿cuál es? 295, algunos supuestos en el que el inferior que ha juzgado este asunto pudiese y establece como una potestad, dado ciertos supuestos de que en la fracción primera, segunda, tercera y cuarta señala que podría no darse la prisión preventiva. También es cierto que esta persona no se encuadra en ninguna de estos supuestos, toda vez es una persona joven, que goza de excelente salud, es varón, no está en lactancia por una cuestión obvia, y bueno, finalmente es una persona con toda posibilidad física. Pero si nos acogemos al párrafo segundo, considera esta representación social que, dada la cercanía en la vivienda en la que se encuentra el parentesco, representa un riesgo para la seguridad de esa familia. Una persona en estas condiciones, que como ha sido acreditada en datos de prueba que se han presentado, representa un riesgo para todos los que se encuentran ahí, dado que de manera impredecible, de manera inexplicable, generó un daño físico que pone en peligro la vida de estas personas, por cuanto la lesión hizo una perforación, como ha quedado acreditado, que sí lesiona severamente al agraviado, al afectado. Por lo tanto, su señoría, y complementando la petición que ya hemos señalado, solicitamos muy respetuosamente, pero enérgicamente, que esta instancia ratifique esta prisión preventiva que ha sido negada por el inferior de esta instancia. ¿Es cuánto el Ministerio Público? Es cuánto, sí. Gracias. Procedemos a concederle el uso de la voz a la defensa. Señoría, muchas gracias. En razón de los agravios que pretende vertir en este momento la Fiscalía, debemos decir que los mismos no revisten, desde luego, la característica de agravios, en razón de que los razonamientos lógicos jurídicos que pretenden vertir no nos llevan a certeza alguna acerca de lo manifestado, en este caso por la Fiscalía. Toda vez que, como se advierte, el contenido del auto de vinculación al proceso, en el cual la juez maneja precisamente el término armas, debemos entender que precisamente el término armas es únicamente utilizado, como lo dice ciertamente, como un instrumento para delinquir, y en la presente hipótesis
no existen datos de prueba que hagan presumir que precisamente a quien se le imputa este hecho tenga hasta este momento antecedentes de delincuencia. Si bien es cierto, pudiera ser este caso, estamos solicitando desde este momento, en todo caso, la hipótesis que pretenden hacer valer en el sentido que no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó esta inexactamente, deba desecharse, debiendo dejar intocado el auto de vinculación a procesos y en consecuencia precisamente la medida cautelar que desecha el mismo auto. Asimismo, su señoría, quiero agregar que, como bien lo sostuvo mi compañero defensor, y como no es clara el Ministerio Público habla de una ratificación de una medida cautelar, y estamos atendiendo aquí una negación de esa medida cautelar. Entonces no son claros ni precisos con las manifestaciones y solicitudes que realizan. Por lo tanto, al no ser precisos e incongruentes en su razonamiento, pedimos que se desestimen todas sus argumentaciones jurídicas y por lo tanto sea confirmada la misma. ¿Algo más que agregar la defensa? Sí, le hice saber que pidió la ratificación de la medida cautelar, y no se decretó lo contrario, la revocación del otro. Y no la revocación del otro. ¿Algo más, defensa? Pues, ¿cuánto? En consecuencia todavía que no hicieron una buena petición, había un exceso de petición. Si este tribunal le subsana dicha solicitud. ¿Es cuánto, defensa? Eso. Gracias. Bueno, una vez que hemos escuchado los argumentos que han vertido cada una de las partes en la presente audiencia de vista y con fundamento en lo que establece el artículo 569 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, procede este tribunal a resolver respecto del recurso de apelación planteado por la Fiscalía. Asistiéndole la razón a la defensa, efectivamente advertimos que los argumentos presentados por el Ministerio Público no tienen el carácter de agravio. Si bien es cierto, el Ministerio Público nos establece que hay una aplicación inexacta de la ley, no robustece de manera motivada el por qué se aplicó inexactamente la ley. Se sirve únicamente a expresar una serie de argumentos tendientes a demostrar que la medida cautelar de prisión preventiva no concedida por el juez de primera instancia era procedente. Sin embargo, como no combatió ni precisó con claridad cuáles fueron los fundamentos o la parte de los fundamentos que señala que son aplicados inexactamente en el caso por la juez de primera instancia, estimamos que hay agravio insuficiente. A lo que sumamos el hecho que porque el Ministerio Público es un órgano técnico jurídico, tenía la obligación de vertir los agravios con claridad y precisión para que este tribunal estuviese en condiciones de poder adentrarse en el fondo del asunto, de tal suerte que no existe para el efecto la suplencia de la queja, en razón de lo cual le concedemos la razón a la defensa y procedemos a dejar firme la medida cautelar emitida por el juez primero de primera instancia en los términos señalados, resolviéndose de esta manera el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. Es cuanto. Gracias. Buenas noches. Bueno, muy bien, bueno.
Por eso les indiqué, ¿no?, que hubieran trabajado las variables de 300, 295, porque todavía la pregunta queda en el aire, ¿no? Ya quedó, número uno, ya quedó medianamente claro que lo oficioso no es obligatorio. Este es un paso muy importante, Veracruz, ¿eh? Considerar que lo oficioso no es obligatorio es un paso muy importante en este tema de las medidas cautelares, ¿no?, donde la prisión preventiva debe ser siempre nuestra última opción. También queda claro de que una de las razones para impedir la prisión preventiva son aquellas mencionadas en el artículo 295 de la ley adjetiva: la edad, las razones de médicas, el embarazo, por ejemplo. Todavía, y esperaba yo de este segundo simulacro, si razones diferentes al 295 también podrían justificar, ¿no?, la ausencia de la prisión preventiva. Pero también, para ser justos con el caso es porque para la jueza la navaja no era un arma. Si hubiese convencido a la sala que la navaja era un arma, hubiese también convencido que se actualice el artículo 300 en el extremo de que se cometió el delito a través de medios violentos. ¿Correcto? ¿Se pudo haber convencido lo de la navaja? Sí. Porque la juez de Guanajuato toma la lista de armas prohibidas, pero no es la lista de armas en su totalidad. Fue una errónea interpretación de Gloria. La navaja capaz no esté prohibida, pero es un arma. Y lo que me indica el 300 es el empleo de medios violentos nada más. Si hubiesen destruido la navaja, hubiesen enlazado con el tema de prisión preventiva. Y obviamente ustedes tenían que haber atacado de que la navaja en el pensamiento del juez, pues, no era un arma, ¿no?, porque obviamente les convenía sus intereses. Pero ahí va aquí el asunto. Para resolver el asunto Guanajuato, el tema era la navaja. Para actualizar la causal del medio violento, y al actualizarse la causal del medio violento, se actualizaba el 300 del código y se justificaba el imponer la prisión preventiva de oficio. Pero lo que en verdad, y eso sí, insisto, es una buena noticia, es que hemos entendido, esto es muy fuerte, y Veracruz está entendiendo, que lo oficioso, aún del 300, no es obligatorio. Al menos no si se actualiza alguna de las fracciones del artículo 290 y 95 de la ley. ¿Correcto? Es un importante avance. Muy bien, muchas gracias a los 9 compañeros. Les pido un fuerte aplauso. A Julio, a Pilar, a Leva, a Rosa, a Mario, a Pati, a Martín, a Hortensia, al compañero Tamoguito. Muchas gracias. Muy bien. Compañeros, hasta aquí vamos a llegar. El día de mañana vemos apelaciones, sentencias y recursos de queja con un nuevo caso. Y el día sábado ya espero Dios que el compañero Daniel esté ya recuperado, porque inyectarle todas las noches su servidor a él como que no, o sea, estaba bien cilantro, pero no tanto, ¿no? Pues me cuesta, ¿no? Me cuesta. Ojalá que ya esté recuperado para el día de mañana. Correcto, le haré presentes los saludos de todos ustedes hacia él. Que pase una bonita noche, me comunica que está lloviendo, ustedes abríguense bien. Y nos vemos mañana viernes, ¿sí? Que pasen buenas noches, nos vemos. Gracias.